No importa la edad que tengas, este programa es para todos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Debate Abierto, el espacio de opinión de Telemedellín. La próxima semana, el domingo de la próxima semana, los venezolanos acudirán a las urnas a elegir o al presidente Hugo Chávez, que se presenta para una nueva reelección, o a Enrique Capriles, que son los dos candidatos más opcionados, con mayores opciones. Las encuestas muestran algunas un empate, otras una ventaja a favor del presidente Chávez y otras una ventaja a favor del candidato Capriles. Para los medellinenses es interesante las elecciones en Venezuela. Esa pregunta nos hicimos nosotros aquí en Telemedellín, en Debate Abierto. Y para eso tenemos a un invitado muy especial, un ciudadano venezolano que vive en la ciudad de Medellín. Aquí sigue vinculado con el tema político en su país. Tendremos comunicaciones vía Skype con consultores políticos venezolanos desde Caracas. Tendremos un debate con académicos que nos ayudarán a entender desde todo el punto de vista de geopolítica y demás cómo se mueven esas elecciones venezolanas y cómo podría afectarnos o beneficiarnos a los colombianos. Y tendremos al final una encuesta que le preguntamos a los medellinenses si ellos podrían votar en Venezuela, por cuál de los dos candidatos elegirían. Soy Carlos Andrés Pérez y les doy la bienvenida a Debate Abierto. Y aquí en Debate Abierto queremos irnos al fondo de la noticia, averiguar qué motiva a los ciudadanos a involucrarse en estos temas políticos. Y en estas elecciones en Venezuela, los venezolanos son muy activos tanto dentro como fuera de su país. No se puede negar que la polarización que han generado estos 14 años de gobierno del presidente Chávez ha hecho que muchos venezolanos estén acompañándolo de todas maneras, eso lo muestran las encuestas, y otro tanto de esa otra mitad del país quiera que el presidente Chávez se vaya del poder. Para hablar sobre ese tema y cómo se ven las elecciones desde afuera de Venezuela, invitamos a César Valencia. César es un venezolano que vive en la ciudad de Medellín desde hace 2 años. Sí, cómo no. Y muy contentos nos sentimos de que elijan a la ciudad de Medellín los extranjeros para venir y compartir con nosotros, no solamente profesionalmente, sino en el tema político, que nos involucremos en todo esto, porque al final, como lo planteaba en la presentación, a nosotros o nos beneficia o nos afecta también lo que pasa alrededor. César, muy buenas noches, muchas gracias por estar en Debate Abierto. Buenas noches, Carlos Andrés, muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué un venezolano termina en Medellín y por qué ese venezolano que termina en Medellín decide mantenerse vinculado a la política de su país? Bueno, mira, la situación política, social y económica que se vive en Venezuela desde hace 14 años para acá ha sido bien difícil y bien compleja. Esto ha sido un proceso que viene deteriorándose con el tiempo y eso nos ha deteriorado la vida y la calidad de vida a muchos venezolanos, si no a todos. Y eso nos lleva a pensar en otros horizontes y en otras fronteras cuando jamás habíamos pensado salir del país. Y una vez que ya pensamos salir de Venezuela, pues obviamente pensamos en las mejores condiciones y qué mejor país que Colombia para que nos reciba, ya que nos han recibido de verdad muy caluroso y de una gente muy amable, muy cordial. Y la ciudad de Medellín es una ciudad encantadora, de verdad que yo le llamo que es la ciudad perfecta. Muchas gracias, César. En Colombia nos preguntamos concretamente qué ha pasado para que los venezolanos salgan de Venezuela en este gobierno del presidente Chávez. Nosotros conocemos información a través de los medios de comunicación y hemos visto situaciones como el cierre de algunos canales de televisión, algunas mordazas a los medios de comunicación, unas peleas permanentes, no solamente con la oposición, sino con gente que antes era afecta al presidente Chávez. Pero los ciudadanos de a pie como usted, ¿qué sienten de ese gobierno para tomar la decisión extrema de dejarlo todo en su país y salir a buscar suerte en otro país, en los Estados Unidos, España y Colombia, que son los 3 países con mayor número de venezolanos? Yo creo que lo primero que pensamos nosotros en Venezuela para salir del país, primero es la inseguridad tan extrema que se vive en Venezuela. La inseguridad es total. No puede ser que uno ya después de las 7 a las 8 de la noche ya tenga que quedarse en la casa y no pueda uno compartir con fiestas con los amigos, reuniones familiares,
por temor a que te maten o te secuestren. Yo creo que eso es algo muy importante, porque empiezas a tener la casa por cárcel. Segundo, la parte económica, que se vea uno directo o indirectamente le haya influido, son las expropiaciones, las medidas económicas extremas, el control del dólar. Son muchas, la falta de inversión en Venezuela, inversión extranjera en Venezuela. Yo creo que todo esto influye a que converge, es como un embudo, que converge en uno solo, que es la obstinación por la situación económica que se vive en Venezuela, la situación social, la descomposición social que hay. Nunca en la vida había habido dos bandos en Venezuela, antes todo el mundo era unido, la desunión es impresionante. Entonces todo el mundo está buscando otras alternativas de vida donde podamos vivir más cómodo, mejor y un futuro mejor para las familias y para los... Pero concretamente, ¿por qué echarle la culpa al presidente Chávez de todo? Porque eso pudo haber pasado en cualquier país latinoamericano. En países latinoamericanos el tema de inseguridad es peligroso. Colombia lo estamos viviendo hoy. Tenemos un grave problema que creo que es el más importante que tenemos los colombianos, inseguridad. El tema económico también podría plantearse que los colombianos necesitamos buscar otros espacios en otros países, porque la economía, si bien va mejorando, llegó a un punto en que no estaba en lo deseable, y aquí no tenemos al presidente Chávez. ¿Por qué tomar la decisión de atribuirle eso al gobierno de Chávez? ¿O cuáles son los detonantes concretos que los llevan a ustedes a culpar a Hugo Chávez? El detonante concreto es que en Venezuela nunca había pasado nada. O sea, teníamos una inseguridad normal de un país, como en todos los países del mundo. El problema está en que ahora esa inseguridad se desbordó. Ya no hay leyes en Venezuela, hay unas leyes que no se cumplen, y hay unas leyes para unos pero no para otros. Adicionalmente, tenemos un gobierno que se presta no para la democracia, sino para el mal llamado socialismo del siglo XXI, que viene siendo el comunismo de Cuba. Esa unión de Venezuela, pero vamos a llamar de Chávez, que Chávez es el que conforma esa decisión, con Irán, con Cuba, con Nicaragua, que son países que no están muy lejos de democracia, de ser democráticos. Yo no lo puedo comparar con Colombia, porque Colombia es un país democrático totalmente. En Colombia existe la democracia, existe la libertad plena de los medios de televisión, los medios de comunicación en general. En Venezuela no, en Venezuela estamos cortados con esa libertad. Así como César, hay cientos de venezolanos que viven en Medellín, cientos de venezolanos que tomaron la decisión de salir de su país y llegar a otras ciudades como la nuestra para hacer su vida. Así como la de César, hay otras historias que también terminaron vinculados a la política porque lo creen necesario, aun cuando no están residiendo en su ciudad. Vamos a ver esta historia. Bueno, de volver a Venezuela, pues que haya otra política y que haya nuevas fuentes de empleo. Extraño mucho a mi familia, las playas en Venezuela, pero en estos actuales momentos pues hay mucha inseguridad en Venezuela y no quisiera regresar. Y aparte de que aquí en Medellín pues me han hecho una buena acogida y realmente me siento muy complacido del apoyo que me han dado y hasta el momento pues me ha ido muy bien. Me gustaría quedarme aquí, pero sí, por supuesto, si se arreglan las cosas en Venezuela, iría nuevamente a mi país. Los venezolanos que han tenido que emigrar con las cierres de empresas grandes, que eso no han generado más empleo, y la gente, pues, todos los profesionales en Venezuela han tenido que salir de su país. Las misiones favorecen pues a los estratos bajos, ¿verdad? Y son los que salen favorecidos, me imagino que en su totalidad o una parte de ellos tienen beneficio de esas misiones, pero ya la parte profesional no tienen los mismos beneficios. No hay que prender el televisor, pues, o las informaciones que hay en Venezuela da miedo eso, ¿me entiendes? Entonces, cada tanto muerto que hay, tantas cosas, entonces, lamentable por lo que están allá. Que ahorita el 7 de octubre, pues todos los venezolanos que nos encontramos en Medellín acudamos a la mesa de votaciones a fin de que vamos a elegir un nuevo presidente.
Colombia comparte una frontera muy extensa con Venezuela, comparte un intercambio económico grandísimo. Mucha parte de nuestra frontera, de las ciudades principales, viven de comerciar con Venezuela y en Venezuela lo mismo, viven de comerciar con Colombia. Nuestros dos dirigentes más recientes, el actual presidente de la República y el anterior presidente de la República, han tomado una posición muy diferente frente al gobierno del presidente Chávez. El presidente Uribe todavía sigue teniendo un contrapunteo fuerte con el presidente Chávez y al contrario, Juan Manuel Santos abrió la puerta desde los primeros días de su gobierno, cuando vino Chávez a Santa Marta, para que las cosas se solucionaran y ahora nombró al gobierno venezolano como componedor en estos diálogos de paz. ¿Cómo ve usted, César, como venezolano, esta dualidad de los gobernantes colombianos? ¿Esperaban que Santos mantuviera esa línea de Uribe o le gusta este tipo de relación que lleva Santos con Venezuela, que mantiene la raya pero no confronta? A ver, te voy a decir una opinión muy personal. Esto aparte de eso ya es a título personal, no a título de comando de campaña ni de Capriles Radonsky. Yo, en la posición de César Valencia, yo veo que ese confrontamiento es malo, pero a la misma vez no podemos tener o mantener a un dictador en Venezuela, porque realmente es un dictador, en el poder durante muchos años, porque yo siempre he dicho que una manzana podrida pudre a las demás, y eso le repercute a Colombia. Entonces, yo no pienso ni que hay que tener mucha amistad con Chávez, pero tampoco estar en todo el contra de él. En las dos posiciones del presidente Santos y el presidente Uribe, yo digo que el presidente Uribe lo tomó por el lado que nosotros los venezolanos lo tomamos, realmente. O sea, yo digo que la mayoría de los venezolanos estamos de acuerdo en esa posición firme del presidente Uribe contra el presidente Chávez, porque todos los que nos hemos ido del país, yo creo que pensamos lo mismo. Pensamos en que a Chávez hay que confrontarlo y que Chávez no se le puede ir por las buenas porque Chávez siempre tiene ases bajo la manga, entonces yo creo que uno no puede confiar en él. Voy a dar un adelanto de la encuesta. Nuestra encuesta que vamos a presentar en unos minutos, una de sus preguntas dice la gran diferencia de los estratos. Y el estrato alto, por ejemplo, que preguntamos a los medellinenses, el 73.3% de los medellinenses en estrato alto votarían por Capriles y ninguna persona manifestó que votaría por el presidente Chávez. El 26.7% dice que votaría por ninguno de los otros candidatos, situación que va bajando a medida que los estratos también bajan. En el estrato medio, por ejemplo, por Capriles votaría el 42.2%, por Chávez ya votaría el 8.9%. ¿Se ve esa confrontación de clases, así como se puede ver en esta encuesta, se ve eso en Venezuela también? Se ve en Venezuela, Chávez tuvo una política muy populista, bueno, siempre la ha tenido, pero eso es darle como un dulce a un niño. Le dan el dulce y después se lo quitan. Entonces, si tú le vas a dar un dulce, pues manténle el dulce o por lo menos manténlo consentido. Pero si le vas a dar el dulce para quitárselo y cada vez que le conviene, en cualquier elección, vuelve y le dan el dulce, eso es lo que no estamos de acuerdo. Chávez sacó una cantidad de misiones que ya venían de los otros gobiernos. En Venezuela siempre han existido las misiones, pero se llamaban de otra manera. Chávez les puso misiones y esas misiones van dirigidas a la clase de los estratos más bajos. Y estamos de acuerdo con mantenerlo, no quitarlas. Obviamente es mantener esas misiones, pero mejorarlas y que funcionen. Para este programa contactamos al consulado venezolano en Medellín para que nos refirieran también una persona del comando de campaña del presidente Chávez aquí en la ciudad, si existe, lo desconocemos. No obtuvimos respuesta de ninguna persona del consulado, tratamos de localizar al cónsul directamente y tampoco obtuvimos respuesta de él. César Valencia, te agradezco mucho haber estado aquí en Debate Abierto, habernos compartido las decisiones que toma un venezolano de abandonar su país y empezar en una ciudad totalmente diferente, y agradecerte nuevamente por las palabras que tienes para Medellín. Muchísimas gracias y sigo insistiendo, Medellín es una ciudad espectacular para vivir. Vamos a hacer una pausa institucional y al regreso tendremos una conexión desde Caracas, Venezuela, para hablar cómo se está viviendo la campaña a una semana del cierre, allá donde se produce la noticia.
La próxima semana, el lunes y el martes, temas interesantes en negocios en Telemedellín para disfrutar y aprender del mundo empresarial. ¿Hasta dónde va su marca? ¿Es solo un logo o es toda una experiencia? ¿Qué hacer cuando un cliente o un usuario se quejan de la empresa a través de las redes sociales? Tips prácticos para proteger la reputación. Conozca los resultados de la investigación que realizó la Universidad CES para conocer cuál es el perfil que requieren los directivos de las empresas de hoy. Todo lo que debe saber sobre el Producto Interno Bruto, el PIB, y la relación con la estrategia de las empresas. Lunes y martes, 1 hora con nosotros. Lunes 10 de la noche, martes 11 de la noche. Las mujeres que queremos, autónomas, seguras, empoderadas, reconocidas como ciudadanas plenas, libres, conscientes y responsables de sus decisiones. Este 30 de septiembre, los partidos y movimientos políticos realizarán sus consultas. Verifique su lugar de votación. Solicita al jurado la tarjeta de la consulta en la que desea participar. Recuerde, solo puede participar en una sola consulta. Más información en la página web de la registraduría o en las sedes de los partidos o movimientos políticos que participarán. ¡Pase la voz! Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. En este capítulo de Contraseña, ustedes podrán conocer después de un año los avances de la U en mi barrio. El ITM y el programa de informática musical se proyectan hacia Latinoamérica. Contraseña estuvo en la Feria Ciudadela Universitaria, donde las 3 instituciones de educación superior del municipio se congregaron para recibir a los bachilleres de la ciudad. El ITM se destaca en investigación, un trabajo arduo para encontrar la cura para el virus del SIDA. Bienvenidos a Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Regresamos en Debate Abierto y vamos a hacer conexión en este momento con Carmen Beatriz Fernández. Ella es consultora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos. Tiene una amplia experiencia en América Latina y, por supuesto, en su país, en Venezuela, donde trabaja desde hace bastantes años en campañas electorales y en ejercicios de gobierno. Carmen, quiero saludarte muy especialmente, agradecerte que estés aquí en Debate Abierto a explicarnos un poco en los intríngulis de la política venezolana, en muy poquito tiempo porque es el que tenemos, pero sabemos que vamos a ir de la mano tuya entendiendo un poco qué es lo que está pasando con miras a las elecciones del domingo 7 de octubre. Vale, con mucho gusto, Carlos Andrés, encantada de estar aquí contigo. Mira, fíjate, tenemos una campaña que ha sido larga, es una campaña que en total viene siendo pues casi de 9 meses, incluyendo una primera fase de primarias o hasta 10 meses. Es una campaña que se inicia, digamos, con la elección primaria por parte de la oposición, una competencia abierta que se hizo entre 5 candidatos de distintos partidos para escoger el candidato único que enfrentaría a Chávez en estos comicios de octubre. En esas elecciones primarias, pues, se decide ya desde hace un par de años, está formalmente constituida la Mesa de la Unidad Democrática, que es una agrupación que congrega a los más importantes partidos políticos o prácticamente la totalidad de los partidos, los 4 grandes partidos políticos opositores y numerosas organizaciones políticas opositoras. Esta alianza de partidos y de agrupaciones se ha mantenido incólume a lo largo de estos 2 últimos años y ha mostrado una tendencia importante, una tendencia creciente de la oposición. Recordemos que nosotros venimos, la primera vez que se fue en alianzas perfectas
a una contienda electoral nacional, fue en el año 2010 con las elecciones parlamentarias, y en ese año la oposición gana cuantitativamente, no cualitativamente, el Parlamento, pero cuantitativamente en número de votos nacionales obtiene el 52% versus las fuerzas del chavismo que obtienen el 48%. Carmen, hay una cifra de 19 millones de votantes habilitados ahora para estas elecciones en Venezuela, y me llama poderosamente la atención que haya una abstención del 25% en los últimos años. ¿A qué se debe, si puede ser la polarización que hay entre lo que ha generado estos casi 14 años de gobierno del presidente Chávez y la posibilidad que tiene la oposición hoy de convertirse en un finalista serio como no lo había tenido en estos años de gobierno de Chávez? Efectivamente, la oposición pues tiene muchas mejores posibilidades hoy de las que nunca ha tenido desde el año 98 de ganar la presidencia de la República. Efectivamente son casi 19 millones de electores los que están, los que forman parte del padrón electoral. Sin embargo, es un padrón que tiene algunas deficiencias y que no ha sido enteramente depurado. O sea, nosotros contamos con una abstención estructural por lo menos del 23%, como tú bien acotas, y esa abstención estructural puede incluir fallas importantes en el padrón electoral. Fallas importantes implica a lo mejor personas fallecidas, implica a lo mejor personas que están ausentes, o sea, no se ha limpiado bien el padrón, y por eso esa abstención estructural es tan alta, digamos. Carmen, hay un porcentaje de indecisos que se ve siempre en estas jornadas electorales, que al final esos indecisos terminan inclinando la balanza en un proceso en el que algunas encuestadoras dan a Hugo Chávez como ganador, otras a Enrique Capriles, pero en las serias que se podría creer muestran un empate. Ese porcentaje de indecisos a tan solo una semana de que se produzca la elección, con la experiencia que tienes, con haber sondeado a Venezuela durante tantos años, ¿qué crees que va a pasar con esos indecisos? Sí, bueno, el porcentaje de indecisos es anómalamente alto en este proceso electoral, y eso obedece, hay varias hipótesis al respecto, pero una de ellas es que la categoría indecisos es una categoría con la cual un entrevistado puede sentirse cómodo, un entrevistado que no necesariamente quiera decir cuál es su verdadera preferencia electoral. Entonces eso estaría inflando normalmente los indecisos. Las últimas encuestas donde se han depurado indecisos han evidenciado que más de un 80% de los indecisos, entre comillas indecisos, se deciden efectivamente hacia Capriles Radonsky. Es lo que ha venido pasando en los últimos meses, porque efectivamente las encuestas sugieren que ahora hay un empate técnico, pero lo que todas las encuestas están identificando es que Chávez ha permanecido como un candidato muy fuerte, pero no ha crecido ni un punto en las encuestas desde hace 5 meses. En cambio, Capriles, viniendo de una posición inicial bastante más abajo, ahora muestra un virtual empate técnico. Eso, pues, tú que sabes de encuestas, sabes lo que quiere decir. Estamos a 15 días, a 10 días hoy de la elección, pero tú tienes un candidato que viene creciendo y un candidato que no ha crecido nada en los últimos 4 o 5 meses. Así es. Hay una pregunta que nos surge a nosotros, que no vivimos el proceso desde allá, desde Venezuela, como lo viven ustedes, y es los cambios que ha introducido este gobierno, el gobierno del presidente Chávez, en la forma como se vota, la manera electrónica y luego automático de procesar los votos. ¿Qué confianza se tiene desde la campaña de Capriles? Y no lo pregunto desde la campaña de Chávez, porque fue el gobierno en que implementó estos cambios, el que determinó el proceso de votación. Desde la campaña de Capriles, ¿qué sabes? ¿Cuál es la confianza que se tiene frente a este proceso? Porque, y redondeo la pregunta, me extiendo un poco, una de las dudas también que se generan es la posibilidad de que, si el presidente Chávez es vencido en las urnas, no acepte los resultados o se tenga la capacidad de manipularlos. Fíjate, la capacidad de manipulación electrónica de los resultados es prácticamente imposible, porque pese a que el proceso es muy automatizado, nosotros tenemos unos pasos de verificación manual y de auditorías de mesas, con lo cual, si tú tienes suficientemente cubiertas la presencia de testigos de las fuerzas opositoras, de las fuerzas que concurren a la contienda, si tienes suficientemente cubierta la presencia de testigos en esas mesas, es imposible que ocurra un fraude, porque tú tienes auditorías en todos los centros de votación.
y la auditoría manual debe coincidir exactamente con la emisión electrónica al centro de totalización, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes testigos y estás validando, esos testigos están validando que la auditoría manual coincida exactamente con el listado, no hay manera de que exista fraude electrónico. Existe de alguna manera unas condiciones quizás fraudulentas, entre comillas, en lo abusiva que ha sido la campaña y, digamos, en las condiciones demasiado poco iguales, ¿no? No hay igualdad de oportunidades de ambos candidatos en este proceso electoral, por un lado porque te estás enfrentando a un gobierno que gasta, pues digamos que invierte en la campaña recursos del Estado, pues de manera bastante obvia y sin mucho tapujo, y luego tienes a un gobierno también que utiliza las misiones sociales o las generosas misiones sociales del Estado como misiones, pero que exigen programas sociales que exigen a cambio una lealtad político-partidista y político-electoral. Y finalmente, Carmen, te hago esta pregunta no como venezolana, que yo sé que es difícil deslindarse de la respuesta, sino como la analista que conoce los interiores de las campañas, que sabe cómo se manejan las encuestas, que saben los resultados, cómo se van viendo, que conoce los tiempos de las campañas. ¿Qué crees que va a pasar el domingo 7 de octubre? Mi pronóstico es que ganará Capriles Radonsky y ganará por una diferencia no muy grande. Y una diferencia no muy grande puede ser 5 o 7 puntos de la concurrencia, del padrón, de los 15 millones de electores que se calcula participarán. Pues muy bien, Carmen Beatriz Fernández, consultora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos, y tengo que decirlo, una de las personas que en América Latina conoce más la Internet aplicada a las campañas electorales. Muchas gracias por estar aquí en Debate Abierto, Carmen. Gracias a ti, Carlos Andrés. Vamos a una pausa en Debate Abierto y regresamos con el debate. Ya volvemos. Las mujeres que queremos, autónomas, seguras, empoderadas, reconocidas como ciudadanas plenas, libres, conscientes y responsables de sus decisiones. Una mujer autónoma para mí es aquella que toma decisiones y actúa en consecuencia con esas decisiones en diferentes ámbitos de su vida, la económica, la social, la política, con respecto a su cuerpo, a su sexualidad, que es libre para tomar esas decisiones. Yo creo que mi hermana fue a Sydney, yo he ido a Beijing y a Londres y las dos tenemos la meta de ir a Río. Entonces yo creo que es como el apoyo y las ganas que la familia nos rodea para llegar a estos triunfos. ¿Cómo ha influenciado la familia el hecho de que todos vivan alrededor de alguna forma del deporte? Definitivamente pues la influencia es a nivel de disciplina, a nivel de que si uno se esfuerza sí se puede. El resumen de los hechos del día, cómo transcurre la tarde, las precipitaciones, los principales sucesos del clima y el pronóstico están en nuestro último reporte de lunes a viernes en la emisión nocturna de Noticias Telemedellín. Para que las predicciones del estado del tiempo no las tenga que hacer usted, en Clima 24/7 nos le adelantamos a la noche, las 24 horas de los 7 días para mantenerlo bien informado.
Regresamos en Debate Abierto y para seguir hablando sobre el proceso electoral en Venezuela del domingo 7 de octubre tenemos dos invitados aquí en el debate, a Hassan Turk, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y a Miguel Silva, profesor de Ciencia Política de varias cátedras, profesor de tiempo completo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Con ellos queremos conversar sobre lo que pasa en Venezuela, pero más sobre las implicaciones que eso tiene para Colombia. Partiendo de una premisa que decía el presidente Chávez en estos días, de que las elecciones en Venezuela van a tener impacto en el resto del mundo. Vamos a ver estas preguntas y las resolvemos en unos minutos. A una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela para el periodo 2013-2019, se enfrentan dos visiones opuestas del país. Hugo Chávez Frías, quien ha estado en el poder por casi 14 años, y su principal contrincante, Enrique Capriles Radonsky, exgobernador del estado de Miranda. ¿Qué incidencias tienen estas elecciones para Colombia? ¿Qué percepción hay frente a las propuestas de cada candidato? ¿Cómo se han desarrollado las campañas electorales entre los contendientes? Estas preguntas las analizaremos a continuación en nuestra sección de debate. La política siempre tiene implicaciones internacionales, y más cuando hay una figura tan visible y que ha asumido un liderazgo directo como el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Además, después de casi 14 años de mantenerse en el poder y de todo lo que ha supuesto esta campaña, con su enfermedad, con la llegada de una oposición que por primera vez en estos años de enfrentar a Hugo Chávez parece unirse. Pero la pregunta concreta es, ¿en Medellín nos debe interesar estas elecciones en Venezuela? ¿Por qué Telemedellín, por qué Debate Abierto hace un programa dedicado a las elecciones en Venezuela? Hassan, buenas noches. ¿Por qué a nosotros nos interesa seguir el proceso electoral en Venezuela? Muy buenas noches, Carlos Andrés. Sí, nos interesa especialmente desde Colombia, desde Medellín, porque Colombia es el socio económico de Venezuela. Después con Estados Unidos, igual las dos elecciones nos debería interesar, y en este caso lo de Venezuela. Y cuando vimos, por ejemplo, en la presidencia de Uribe con Chávez, una discusión entre los dos presidentes afectó la política y la economía de nuestro país, entonces cualquier decisión del pueblo venezolano después de esas elecciones sí nos debería interesar y nos va a afectar. Y también el proceso que está llevando a cabo el presidente Santos, porque es el intermediador de ese proceso de paz en Cuba. Entonces, si sigue, obviamente Chávez por corto plazo nos va a interesar, pero a lo largo plazo sí nos va a afectar las elecciones, pero por esas razones sí nos interesaría a Colombia. Y podríamos entender ese interés de Colombia, Miguel, por lo que acaba de plantear Hassan, la gran línea de frontera que nos separa de Venezuela, el comercio que hay entre las ciudades fronterizas, pero entre los dos países también. Pero la pregunta surge de lo que planteaba Chávez. ¿Verdaderamente estas elecciones sí tienen un impacto internacional, como lo dijo Chávez hace unas semanas? Tienen un impacto regional en la medida en que el proyecto que encarna Hugo Chávez, el proyecto político que encarna Hugo Chávez es un proyecto que está pensado en términos geopolíticos internacionales. Cualquier intervención o cualquier cambio en ese esquema de proyecto geopolítico tendrá unos impactos no solo en América Latina, sino en el resto del mundo. Recordemos que también hay una relación muy estrecha entre Irán y Venezuela que se viene construyendo. Sabemos ya de primera mano de las inversiones de Rusia en Venezuela y de la importancia que tiene Venezuela hoy para Rusia, y sobre todo el esquema geopolítico que ha estado tratando de liderar Hugo Chávez alrededor de un discurso político contra los Estados Unidos, que no es contrasistema, curiosamente en la práctica no termina siendo contrasistema, pero sí es un discurso que legitima a muchos actores políticos en el mundo. Cambiarlo significaría un retroceso para esas posiciones políticas. Y en los Estados Unidos están en un proceso electoral que se va a concretar también en la primera semana de noviembre, es decir, este va a ser unos meses muy movidos en la política americana. El presidente Chávez, sin duda, en ese juego internacional, en esas movidas de ajedrez, ha tratado de cambiar
el panorama de los socios latinoamericanos y ha construido UNASUR, ha construido una gran cantidad de bloques económicos, políticos, comerciales, para negociar no solamente con los Estados Unidos, que era la tradición latinoamericana, sino para traer otros socios. Y ahí llegaron Irán, y llegó Rusia, y llegó China con mucha fuerza. ¿Se puede llegar a cambiar en este nuevo periodo del presidente Chávez si llega a quedar ese panorama que yo no veo que se haya cambiado hasta ahora, en que los Estados Unidos salen como actor principal y empiezan a llegar estos actores más orientales? Lo que pasa es que Estados Unidos en los últimos 10 años en la lucha contra el terrorismo se enfocó más al Medio Oriente. Y los otros actores, como Irán en ese caso, que tiene en ideología cosas similares en la religión, en la cultura, en la política, no tiene nada que ver con Venezuela, simplemente están unidos contra el imperialismo y lo que los une. Entonces Irán aprovechó de esa ausencia de Estados Unidos en la región. Si usted llega hasta mi patio trasero en Siria, en Irak, y yo también voy a estar entonces en su patio trasero, y aprovechando de esa ausencia de Estados Unidos, no solo hizo un vínculo político y económico con Venezuela, sino con Brasil, con Ecuador, con Nicaragua, con otros países de América Latina. Y eso a nosotros en Colombia, Miguel, ¿cómo nos puede afectar? Porque vemos que llega el presidente de Irán, que nunca venía a América Latina, y ya no solamente visita Venezuela, sino que va a Nicaragua, a Bolivia, y visita a otros países de la región. A Colombia específicamente el tema, ¿cómo puede tocarle? ¿Qué vecinos nuestros que nos rodean a nosotros, como Ecuador, Venezuela y estos otros países ya por Centroamérica con Nicaragua, sean más afectos a otros países que no son nuestros socios ni comerciales ni políticos naturales? Esta perspectiva se puede mirar en dos dimensiones, una dimensión alrededor de la ideología y otra dimensión alrededor como de la economía y el poder. Ideológicamente hay fuertes vínculos con China, con Irán, etcétera. Venezuela ha montado una política exterior que complementa estas realidades, pero son realidades ideológicas que solo tienen sentido si se analizan en la lógica del poder internacional. Los Estados Unidos dejan de ser la gran potencia internacional y hemos visto que empiezan a caer como una crisis de crisis en crisis, de crisis en crisis, y eso mina su poder internacional. Esto va acompañado de un crecimiento del poder internacional de China, el poder internacional de Irán, el poder también de Rusia, y esto hace que la competencia en el sistema internacional para los países de América Latina se permita una apertura en el juego. Ya no solo el juego es con Estados Unidos, hay más aperturas posibles, más relaciones posibles, y Colombia en eso sí se ha quedado completamente rezagada. La política exterior sigue siendo muy monótona frente a los Estados Unidos. Hemos tratado de hacer unos acercamientos con China, pero pues evidentemente Venezuela, por razones ideológicas, pero también por razones pragmáticas, lleva una ventaja sobre Colombia. Y China es muy diferente al resto de estos otros países orientales porque es una gran potencia hoy económica, más económica que política en el mundo. China acaba de entrar a la campaña venezolana porque el presidente Chávez firma unos convenios y el candidato Capriles sale a decir que él no va a entregar los recursos naturales, en uno muy específicamente donde China entrará en estos convenios que firma Chávez a explotar el oro. ¿Colombia se perjudica de eso, de que su vecino tenga más afinidad con una gran potencia que en el futuro podría, y yo no lo veo tan cerca, pero en el futuro a mediano o a lejano plazo podría llegar a destronar a los Estados Unidos? Bueno, las reglas del juego se están cambiando hacia cuando miramos los analistas a los años 2030, 2040, y el sistema internacional, en el sistema internacional sí puede haber una modificación que vamos hacia multipolar, un sistema multipolar. Entonces, China puede ser, ya va a un camino hacia la potencia no hegemónica, pero sí económica, y obviamente por ser una potencia económica tiene que pensar en la economía en sentido político también. Y obviamente a futuro, si China llega a ser una potencia, puede castigar a Colombia, porque usted siempre ha sido aliado de Estados Unidos, y en cambio en esas épocas difíciles Venezuela fue mi aliado y me entregó sus recursos, o tuvimos esa relación comercial y política. Entonces se puede aliar más con Venezuela y eso puede afectar a Colombia, porque de todas formas el 19% de la energía mundial lo consume directamente China. Claro, Venezuela le entrega 640.000 barriles de petróleo diarios a China. China de alguna manera tiene que vincularse con lo que está sucediendo en Venezuela. Además, China necesita ese combustible para llevar el ritmo de vida que tiene. Pero Hassan pone
un tema sobre la mesa que yo creo necesario, y es el esquema de los hermanos mayores y los hermanos menores. Hoy Venezuela puede ser el hermano menor de una gran potencia como es China, pero Colombia es el hermano menor, sin duda uno de los más fieles aliados de los Estados Unidos en toda la región. Eso podría convertirse, Miguel, en ese contrapunteo de que los Estados Unidos, así como China podría decir Venezuela estuvo conmigo en los momentos difíciles, que los Estados Unidos acojan más a Colombia y digan, al final se den cuenta que yo creo que no ha pasado todavía, salvo algunas cosas como el Plan Colombia y demás, que diga los Estados Unidos, tengo que meterle más la ficha a Colombia de lo que lo estoy haciendo ahora. Yo sí creo que lo que ha quedado demostrado en las relaciones bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos es que no existen aliados naturales ni perpetuos, es decir, apostarle al optimismo de que siempre seremos el mejor amigo de los Estados Unidos, digamos, es basarnos en un error que terminaría con graves consecuencias a nivel internacional. Hay que diferenciar muy bien, digamos, estas relaciones de China con Venezuela y de Estados Unidos con Colombia. Yo no creo que hagan parte de lo mismo. Lo que yo creo es que Colombia tiene una política exterior absolutamente pasiva. Hoy parte de la mayor cantidad de los recursos de minería extraídos del Chocó lo hacen empresas chinas, por ejemplo, y nosotros estamos completamente rezagados en sacar provecho a una relación de política exterior clara con China, que supere lo ideológico, que supere los parámetros clásicos de la Guerra Fría y vaya más al pragmatismo en relaciones internacionales. Ahí Colombia, insisto, sigue teniendo una deuda que no se explica porque otros nos miren de arriba hacia abajo, sino porque hemos sido muy pasivos en nuestra política exterior. Y volvamos al tema. Hassan quería decir algo. Sí, quería comentarle una cosita. Colombia, hay países, por ejemplo, cuando miramos en la actualidad, los que se despertaron de ese sueño de la Guerra Fría, se convirtieron en economías emergentes, Brasil, Turquía, Sudáfrica, México. Y Colombia también se tiene que despertar de ese sueño, que ya se acabó la Guerra Fría, ya no tiene que escoger sus amigos, el hermano mayor, el hermano menor, según las reglas de la Guerra Fría. Y Venezuela sí está haciendo eso, y el que mejor hace eso en la región es Brasil. Es amigo de China, es amigo de Israel, Irán, Estados Unidos, y se preocupa más por su interés. Volvemos al tema interno nuestro y mirando las elecciones más en detalle, cómo nos va a afectar en el inmediato futuro. Hoy Venezuela hace parte, junto con Chile, como uno de los dos países que va a ser observadores, para no decirle verificadores, que el presidente Santos no ha querido ahondar mucho más en esos términos, del proceso de paz que se está por lanzar en Oslo y que se va a continuar en Cuba luego de estos meses de negociaciones. Un cambio de gobierno en Venezuela afectaría el relacionamiento para seguir monitoreando ese proceso de paz, y lo pregunto porque no es extraño la simpatía que tiene el presidente Chávez por las FARC. Lo manifestó, recordemos, en la Asamblea Nacional en Venezuela, donde dijo que eran unos luchadores por la democracia o algo así, no lo cito textualmente, pero algo quiso decir. ¿Afecta ese cambio de gobierno, si llega a ganar Enrique Capriles, la participación de Venezuela en el proceso de paz, Hassan? Creo que sí, porque hace 6 meses cuando escuchamos al presidente colombiano, el presidente Santos, dijo que le convendría más la reelección de Chávez, porque como usted mencionó, que las FARC lo vean como un hermano mayor, que el que hace caso a lo que dice Chávez, y si Chávez está en ese proceso de paz, entonces afectaría a Colombia, pero en sentido positivo, positivo, pero si llega otro candidato, la oposición, Capriles, entonces sí afectaría directamente el proceso de paz. ¿Por qué? Porque él no tiene ningún vínculo, primero con Colombia, luego con las FARC, y las FARC tampoco confiarían en Capriles, entonces eso sí afectaría directamente. Capriles no sería una condición necesaria para apoyar el proceso de paz. Hoy no lo hace Venezuela por ser Venezuela, sino por tener presencia Hugo Chávez. Con los juegos de poder que hace el presidente Santos y la capacidad de cambiar de posiciones, él mismo lo ha dicho que es un traidor a su clase, ¿cree que el presidente Santos lograría modificar eso para que Capriles sí tenga un papel preponderante en ese proceso de negociaciones, Miguel? Pues el presidente Santos tendría que hacer una cosa que me parece muy complicada, y es que las FARC confíen en Capriles. Hugo Chávez está ahí porque las FARC confían en Chávez, y lo hacen de tal manera que le permite a Chávez incluso no ser tema en la mesa. Y eso es una cosa que debemos ahondar.
El tema de Venezuela no es un punto en la mesa, ni la presencia de las FARC en el territorio venezolano, ni las constantes muestras de apoyo de Venezuela o concretamente de Chávez a las FARC. Ese tema no está en la mesa y ese tema se superó. ¿Qué pasaría si el presidente es Capriles? ¿Qué pasaría con el tema Chávez? Con el apoyo de Chávez a las FARC en esa mesa, ¿entraría a jugar o no entraría a jugar dentro de la mesa? Creo que cambia sustancialmente porque las FARC confían plenamente en Hugo Chávez, confían ciegamente en Hugo Chávez y esa es la principal garantía que tiene hoy Juan Manuel Santos para llevar a cabo ese proceso de paz. Las FARC no confían completamente en Santos, confían completamente en Chávez. ¿Y qué podría pasar en ese escenario? Sale el presidente Chávez de la escena y tendría que entrar una persona de confianza en las FARC. ¿Quién podría ser? ¿El presidente de Nicaragua, el presidente de Ecuador, el presidente de Bolivia, Miguel? Yo creo que sería imposible encontrar un reemplazo en la medida en que esa confianza está atada a unas condiciones materiales de la guerra. Es decir, que haya FARC en Venezuela es lo que le permite tener confianza a FARC frente al gobierno de Venezuela. No es una confianza tan ideológica como práctica en términos de la guerra, es decir, la garantía de que no vamos a ser perseguidos en un territorio, la garantía de que vamos a tener posibilidades de ser escuchados con un gobierno en un mismo territorio, son facilidades logísticas que difícilmente encontrarían con otro gobierno. Solo si Capriles garantiza no perseguir a las FARC en Venezuela, no capturar cabecillas de las FARC en Venezuela y sobre todo no actuar contra la estructura narcotraficante de las FARC en Venezuela, solo en esa medida las FARC confiarían en Capriles. O sea que ni podríamos pensar, Hassan, en el escenario de que si Chávez sale de la presidencia, Chávez siguiera actuando en la mesa a título personal, porque a las FARC podría ya no interesarles esa figura de Chávez expresidente, por lo que acaba de plantear Miguel, que eso no garantizaría que el presidente Capriles, de llegar a ser elegido, deje de perseguirlos. Chávez se volvería un personaje irrelevante incluso para las FARC. No solo para las FARC, creo que para las relaciones internacionales, no solo en la región, a nivel global también. Chávez, si gana o no gana, no va a no se va a retirar de la política, no se va a ser olvidado en la opinión pública internacional y tampoco va a dejar fácilmente, porque ya creo que no solo hay que mirar desde la perspectiva qué va a pasar en Colombia, sino qué va a pasar en Venezuela también, porque las elecciones el día siguiente puede ser peor, el que gana, no importa que Chávez o que sea Capriles. Entonces, la situación, Chávez sí puede tener un rol importante, pero Colombia sí tiene que fijar también, en ese caso, si otro país que las FARC sí confiaría, no es que está apoyando, sino por ser neutro más, creo que el caso de Brasil puede ser un factor importante. Miguel. Hay un punto ahí que logro relacionar y es el tema de una posibilidad de guerra civil en Venezuela. Y eso me preocupa bastante en términos de los intereses de Colombia. Chávez ha dicho constantemente y ha insinuado constantemente que un camino sería una guerra civil. No lo dice expresamente, pero ya sabemos que está ahí la posibilidad. El impacto de una guerra civil en Venezuela sobre Colombia sería contundente, porque desequilibra el balance estratégico de la guerra en Colombia. El actor de las FARC comienza a actuar en función de un gobierno en otro país, podríamos ver ese escenario, nuevos actores armados cruzando la frontera de uno a otro lado, grandes cantidades de desplazados. Creo que ahí sí hay un riesgo muy grande en el futuro. Yo creo que a eso le apuntaba el presidente Santos al decir que le conviene más a Colombia la estabilidad de Venezuela que una Venezuela inestable, proceso de paz y una posibilidad de guerra civil. En Debate Abierto hicimos una encuesta que la vamos a presentar en minutos y le preguntamos a la gente de Medellín si pudiera votar en Venezuela, ¿por cuál de los dos candidatos más opcionados votaría? O por Hugo Chávez o por Enrique Capriles. Y no voy a dar los datos todavía, pero hay uno que sí quiero traer, que Medellín no es Venezuela, los medellinenses no votamos para las elecciones venezolanas, pero posiblemente puede estar ocurriendo algo similar allá. El presidente Chávez tiene más opción de ganar entre los jóvenes que entre los mayores. Las personas de 18 a 24 años, aunque las opciones son mínimas, votarían en 7.4% por el presidente Chávez, pero las personas de más de 45 años votarían apenas en 1.8%. ¿Por qué los jóvenes de Medellín específicamente pueden aceptar más al presidente Chávez que los mayores, Hassan? Creo que es por el discurso que está dando, por el antiimperialismo, y uno diría, por ejemplo, en Medio Oriente, Chávez es una de las figuras más importantes en las manifestaciones, por ejemplo, contra los dictadores en la primavera árabe. Después del primer ministro turco, otras pancartas que llevaban era de Chávez por su antiimperialismo. Y en los últimos años, los jóvenes, especialmente que sea del Oriente, del Occidente, no importa,
tienen esa desconfianza hacia las políticas internacionales de Estados Unidos. Entonces, por ese discurso simplemente de Chávez, creo que sí estarían más conectados con Chávez los jóvenes. ¿Y Miguel qué piensa de la misma Yo estoy de acuerdo, pero añadiría una cosa, y es que Chávez llega al poder en 1998-99, concreta su ejercicio de poder, y los votantes de hoy en día que tenían 6 años para la época, hoy ya son votantes, es decir, los ciudadanos de 6 años en esa época ya hoy son votantes. Quiero decir con esto que ya hay una generación de jóvenes que no ha conocido una Venezuela sin Chávez, no ha tenido uso de razón una Venezuela sin Chávez. Por esto, la confianza del elector frente a lo conocido vence a lo desconocido, a una cosa, un invento ahí de una coalición de mucha gente que no se sabe, que solo tienen un elemento en común, que es ir en contra de Chávez. Creo que ahí es donde está el éxito. Muy bien, Miguel Silva y Hassan Turk, profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Autónoma Latinoamericana, muchas gracias por estar aquí en Debate Abierto, ayudándonos a entender qué implicaciones puede tener esto para Colombia, este proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa institucional y regresamos con la encuesta. Si usted pudiera votar en Venezuela, ¿por cuál de los dos candidatos votaría? Ya les vamos a contar qué pensaron los medellinenses. En este capítulo de Contraseña, ustedes podrán conocer después de un año los avances de la U en mi barrio. El ITM y el programa de informática musical se proyectan hacia Latinoamérica. Contraseña estuvo en la Feria Ciudadela Universitaria, donde las 3 instituciones de educación superior del municipio se congregaron para recibir a los bachilleres de la ciudad. El ITM se destaca en investigación, un trabajo arduo para encontrar la cura para el virus del SIDA. Bienvenidos a Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Todos hicieron un esfuerzo que hizo y hace llenar de orgullo a todos los ciudadanos de esta ciudad, este departamento y este país. Ha sido para nosotros una lucha muy intensa y para mí personalmente es un orgullo que yo sea el medallista paralímpico, porque Colombia no tiene historia todavía grande en el sistema y somos los primeros medallistas. Elkin hace parte ya de la más alta élite de los deportistas de la historia de nuestro país. Nuestro proyecto de investigación consiste en que nosotros queremos crear un nuevo material de construcción utilizando una mezcla de concreto en la que reemplacemos la gravilla o los agregados gruesos por PET. El PET son las botellas de plástico en donde viene empaquetada la gaseosa. Ciencia hecha por niños y por jóvenes con el apoyo de científicos y empresarios voluntarios. Del 26 al 29 de septiembre. Invitan Alcaldía de Medellín, EPM, Parque Explora. Ven a la feria, ven a la feria. Volvemos y escríbanos a debateabierto@telemedellin.tv y mantengamos el contacto permanente durante la semana. Gracias a una alianza con la firma MGR Investigación de Mercados, en Debate Abierto hicimos una encuesta para preguntarle a los medellinenses qué piensan de este proceso electoral en Venezuela y qué pasaría si pudieran votar en Venezuela el próximo domingo 7 de octubre. ¿Lo harían por Enrique Capriles o lo harían por Hugo Chávez? Y esto fue lo que nos respondieron. A la pregunta si usted pudiera participar en las elecciones de Venezuela, ¿por quién votaría?, los medellinenses respondieron así: Enrique Capriles 48%, Hugo Chávez 5%, ninguno 38%, no sabe 9%. A la pregunta la percepción que usted tiene frente a Hugo Chávez en los últimos meses, los medellinenses respondieron así: sigue igual 56%, ha mejorado 11%, ha desmejorado 13%, no sabe 20%. Esta es la ficha técnica.
Hay un dato en la intervención del presidente Juan Manuel Santos en las Naciones Unidas esta semana que produjo una gran esperanza: la duración del proceso de paz. Si bien el presidente había anunciado que los plazos se medirán en meses y no en años, y que no nos quedaríamos negociando eternamente, escucharlo diciendo que espera entregar en un año balance positivo del diálogo que inicia genera dos miradas al proceso. La primera es que los tiempos verdaderamente están corriendo desde el inicio de su periodo, cuando se acercaron las partes a través de terceros. Y la segunda es que el interés de la comunidad internacional lo mantendremos en alto, si los plazos de resultados son tan cortos. Sin embargo, podría pensarse que Santos está corriendo más de lo necesario al anunciar avances tan pronto. Pero la verdad es que con la claridad de los puntos que hay sobre la mesa, si no tenemos concreciones en el tiempo que plantea el presidente, no vamos a llegar a ninguna parte. Lo contrario sería permitir que las FARC dilataran las conversaciones como lo hicieron en el gobierno de Andrés Pastrana. Y ni los colombianos ni la comunidad internacional lo vamos a tolerar. Mostrar en un escenario tan importante como la ONU los avances del proceso es decirle a los países consumidores y vendedores de insumos químicos que la responsabilidad de terminar este conflicto que se nutre del narcotráfico es también suya y que Colombia viene poniendo su parte desde hace casi 50 años. Los tiempos están medidos para que funcione y cada vez creemos más en este proceso. Aquí llegamos al final de Debate Abierto. Presentamos diferentes opciones sobre diferentes temas de la coyuntura nacional e internacional. Tenemos nuestra posición, pero la idea es que ustedes se formen la suya. Soy Carlos Andrés Pérez, les agradezco mucho por haber estado con nosotros en este Debate Abierto. No importa la edad que tengas, este programa es para todos. Porque la ciudad nunca para. A continuación, noticias,